Buenas noches, este es el día con Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a seguir con nuestra clase de Biblia. Esta noche vamos a cubrir el Evangelio, el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, los primeros 16 versículos. Vamos entonces a comenzar como siempre con la oración para antes de empezar a leer la Biblia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos entonces a leer los primeros 5 versículos de este capítulo, que dicen así. Un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas, las desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús les respondió: ¿ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Palabra de Dios. Bueno, como vemos, la ley del Antiguo Testamento permitía recoger alguna uva o espiga al pasar por el campo del vecino, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Pero los rabinos prohibían hacerlo el día sábado. O sea que eso no estaba permitido, y eso lo tenemos en el libro del Mishnah Sabbat de los judíos. Los fariseos equipararon el arrancar las espigas con arrancar las gavillas, ¿verdad? Y esto era una interpretación en exceso rigurista de la observancia del sábado. O sea que no tan siquiera, no solamente la espiga, ¿verdad?, pero sino los granos, los que estaban envueltos en la corteza, tampoco ellos lo prohibían. Para entender por qué los fariseos llevaban al extremo la ley y la hacían tan rigurosa, tenemos que entender la psicología de ellos, la manera de pensar, de dónde ellos venían, ¿verdad?, para poder verdaderamente entender esto. Fíjense, aunque los discípulos solamente le estaban frotando en sus manos, ¿verdad?, para quitar la cáscara que rodea el grano, ¿verdad?, pero como es sábado, algunos de los fariseos se quejaron de que la acción de los discípulos equivale a una cosecha ilícita, o sea, como que estaban cosechando el grano para comerlo, ¿verdad? El celo de los fariseos por la observancia del sábado estaba motivado por la creencia de que la desobediencia llevaría al desastre de toda la nación. O sea, que la desobediencia de cada una de las personas que no hacían la voluntad de Dios iba a llevar al desastre de la nación. Y en verdad, como castigo por desobedecer a Dios, encontramos en el Deuteronomio, ¿verdad?, que Israel había sido llegado al exilio. O sea, que se castigaba desobedecer a Dios en el Deuteronomio. Israel había sido llevado al exilio y Jerusalén había sido destruida por la desobediencia, ¿verdad? Como dice el libro de Jeremías, nos dice: pero si no me escuchan y no santifican este día, refiriéndose al sábado, prenderé fuego a esas puertas y devorará los edificios de Jerusalén. Claro, porque los judíos tenían que explicarse por qué Dios había permitido que los babilonios vinieran y destruyeran el templo y conquistaran a todo Israel cuando ellos eran el pueblo escogido, ¿verdad? Por lo tanto, era debido a la desobediencia de ellos. Como vemos, todos los profetas, Amós,
Jeremías, Isaías, siempre le habían dicho, le habían pronosticado al pueblo de que iba a ser castigado por sus desobediencias, ¿verdad? Por todas las cosas malas que ellos hacían y que no seguían la ley. Ahora, el efecto del exilio, ¿verdad? Que habían estado en Babilonia por 70 años, que fue cuando fueron conquistados en el año 586, ¿verdad? Pues 70 años después fue que pudieron volver otra vez a Jerusalén. Pues el efecto de ese exilio en Babilonia todavía se sentía en los tiempos de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las tribus de Israel estaban dispersas y el territorio estaba controlado por los opresores romanos. Como se acuerdan, habían 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y las primeras 10 fueron conquistadas por los asirios en el año 722 a.C. Y eso pues los asirios las desbandaron por todo el imperio que tenían. Y después en el 586 los babilonios vinieron y conquistaron el imperio, el reino del sur. Y ahí quedaban las últimas dos tribus, que era la de Judá y la de Benjamín. Y entonces esos fueron los que fueron llevados al exilio de Babilonia y los que volvieron, ¿verdad? Y después de eso, pues entonces cayeron bajo la opresión romana. Antes de eso, bajo la opresión de los griegos, por Antíoco. Pero para acelerar la restauración de Israel, por lo tanto, era necesario ¿qué? La obediencia. Si ellos querían que Israel estuviera otra vez como una nación fuerte y poderosa, tenían que obedecer a Dios. Especialmente referente a observar el sábado, ya que esto salvaguarda la identidad de Israel, ¿verdad? Israel, una de las características más grandes es que ellos no hacían, santificaban el sábado. El sábado ellos no hacían nada, era el día del descanso, era el día que ellos dedicaban a Dios, ¿verdad? Que como dice en el Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y descansó al séptimo. Asimismo, pues eso era un tiempo sagrado. Era algo que verdaderamente ninguna otra religión de aquella época y todavía pues tenía este concepto de santificar el tiempo. Se santificaban los lugares, se construían templos, se hacían altares, pero verdaderamente santificar el tiempo, eso fue un concepto completamente nuevo. Por lo tanto, eso era algo que era completamente judío, ¿verdad? Algo que no solamente se santifica el espacio, sino el tiempo. Los fariseos fallaban al no poder ver, ¿verdad? En el caso de que en Jesús se cumplía el tiempo de la restauración de Israel. Eso era lo que ellos querían, que se restaurara Israel, y por eso eran tan acérrimos en la obediencia a la ley. El nombre fariseo significa cerca. Ellos eran una cerca alrededor de la ley. Ellos salvaguardaban la ley para que todo el mundo la cumpliera, y por eso ellos no eran tan estrictos con ellos, porque para ellos, si la desobediencia iba a conllevar otra vez la destrucción de Jerusalén, y la obediencia iba a conllevar a la restauración del reino de Israel. Por lo tanto, pues, ellos eran como los guardianes, los que buscaban, y por eso no dejaban a pasar a nadie que estuviera haciendo algo en contra de la ley. Y eso era la manera como ellos pensaban. Por eso uno puede entender por qué ellos, eso era algo horrible, el que se trabajara, se hiciera algo el sábado, y aún hasta que Jesús curara a alguien el sábado, eso era para ellos completamente inadmisible. Ahora, Jesús respondió a la objeción, ¿verdad? Citando la Sagrada Escritura. Él citó la primera libro de Samuel, el capítulo 21. En ese relato, David, acosado por el hambre, entra en el santuario de Nob, y el sacerdote Ahimelech le permite comer el pan consagrado del que solo podían comer los sacerdotes. Estos se llaman los panes de la proposición. Eso en la historia es cuando David está huyendo de Saúl, ¿verdad? Cuando Saúl, debido a que él le tenía envidia, pues quería matar a David, ¿verdad? Porque él creía que David le iba a quitar el reino. Y entonces él lo estaba persiguiendo, y David estaba huyendo con sus hombres, y entonces no tenía armas, no tenía comida, y en ese pasaje no solamente el sacerdote Ahimelech le da el pan, sino que también le entrega
la única espada que estaba en ese santuario, que era la espada de Goliat, ¿verdad? El que cuando David mató a Goliat, pues la espada estaba en eso, y él le hace entrega a David también de la espada de Goliat, ¿verdad? Para que se pudiera defender. Y claro, el sacerdote no sabía que le estaba huyendo de Saúl, porque David le dijo que él estaba en una misión, ¿verdad? La misión de huida, obviamente, pero de que lo mataran. Por lo tanto, este era un argumento fuerte para los fariseos, ¿verdad? El que Jesús les dijo. O sea, David lo hizo, ¿verdad? Ya que no se podía acusar a David de haber transgredido la ley litúrgica. ¿Por qué? Porque, en efecto, en la tradición de Israel, en el libro de las crónicas, saben que después de los libros de los reyes, 1 y 2, está las crónicas 1 y 2, que es las crónicas de los reyes de Israel, desde Salomón hasta el último rey que fue muerto por los babilonios, ¿verdad? Le sacaron los ojos. Pues David, en ese libro de crónicas, David es prácticamente el fundador de la liturgia oficial de Israel. Porque en David, como habíamos dicho anteriormente, en David se unía la posición de rey y la posición de sacerdote, ¿verdad? David es expectativa y figura del mismo Mesías, ¿verdad? Lo que él esperaba y lo que representaba es realizado en Jesús, ¿verdad? La comparación que está haciendo Jesús de él con David, en este caso, sugiere que si David comió el pan dedicado a los sacerdotes el día sábado, porque eso ocurrió en sábado, por lo tanto Jesús, el hijo de David, puede hacer lo mismo el día sábado. Que son uno de los títulos de Jesús, hijo de David, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ciego que decía, hijo de David, ten piedad de mí, ¿verdad? Entonces, de esta manera Jesús hace hincapié en su identidad como el Mesías davídico. O sea, un Mesías de la misma línea del rey David, cuya autoridad sobrepasa la de David, como él explicará más tarde cuando cite el Salmo 110, Jesús, ¿verdad? De acuerdo con el Salmo 110, el rey del linaje de David también es un tipo de sacerdote, ¿verdad? Como Melquisedec, ¿verdad? Quien prefiguró a Jesús. ¿Se acuerda de Melquisedec en el libro de Génesis? Que fue el sacerdote que ofreció pan y vino en sacrificio a Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham pudo recobrar su familia y todo su pertenencia de los enemigos que habían asaltado su campo mientras él estaba peleando en otra parte. Entonces pudo recobrar su familia, su esposa, todas las cosas que le habían robado, y entonces él le dio el diezmo a Melquisedec, y Melquisedec es el rey de Salem. Salem significa paz. Por tanto, Melquisedec es el rey de la paz. Melquisedec, como hemos hablado anteriormente en la clase que vimos específicamente sobre Melquisedec, una figura muy interesante, él prefigura, ¿verdad? Él a Jesús, ¿verdad? Que es el príncipe de la paz. Por lo tanto, pues en este Salmo 110 no equipara a David no solamente como rey, sino como sacerdote, como Melquisedec. Y por eso vemos que se dice en la carta a los hebreos, que dice que Jesús es del linaje sacerdotal de Melquisedec, no de Aarón, que eran los levitas, ¿verdad? Sino de Melquisedec. Y ahí es que entonces que viene esto. Por lo tanto, en este pasaje también una alusión eucarística, ¿verdad? Porque nos dice el pasaje de Lucas, dice, tomando los panes de la presencia, nos dice en Samuel, en el libro de Samuel, refiriéndose a David, dice, tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo al sacerdote, comió él y dio a los que le acompañaban. Los panes de la presencia eran 12 panes que los
sacerdotes ponían cada sábado en esta mesa que era de oro sólido. Eso estaba en el templo, ¿verdad? Y ellos ponían esos panes porque esos panes eran ofrenda a Dios. Y eran 12 porque simbolizaban cada pan por una tribu de Israel. Y entonces cuando no solamente esos panes estaban ahí esa semana, sino que ellos le ponían incienso. Entonces cuando a la semana venían y ponían nuevos panes, el sábado, entonces esos panes solamente el sacerdote podía comerlos. Por lo tanto, esos fueron los panes que vino David hambriento y el sacerdote le dijo, yo no tengo nada de comer aquí, solamente tengo los panes de la preposición. Y se los dio. O sea, bien la importancia de ese factor, ¿verdad? Por lo tanto, la transgresión de David, ¿verdad?, es señal de la transgresión única de los tiempos mesiánicos. No solo comerán panes consagrados a Dios, sino que el mismo Dios será pan sagrado que les es dado como don. Eso es la alusión eucarística que está haciendo este pasaje de David, cuando David comió ese pan que solamente era para los sacerdotes, y nosotros hoy en día comemos el pan de vida, que antes, obviamente no era el pan de vida, pero era el pan que solamente podían comer los sacerdotes, ¿verdad? Así como Jesús nos abre la casa de Dios, que se ha convertido en la reconciliación de la casa de nosotros, donde nosotros lo acogemos a Él y consumimos con Él el banquete nupcial. Y eso le estoy haciendo alusión del capítulo pasado que estudiamos, ¿verdad? Que cuando vemos en el versículo 24, cuando Leví se convierte el recaudador de impuestos, y qué hace después que Leví, como vimos en el capítulo 5, la semana pasada, que dice que Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. O sea que, fíjese como esos versículos anterior, donde Leví se convierte, es un tipo de lo que pasa cuando un pecador se reconcilia, ¿verdad? Que entonces puede ir al banquete del Señor, que es la misa, y comer del pan de vida, que no un pan, sino es Dios mismo que se está dando a nosotros, ¿verdad? Fíjense cómo todo eso se va entrelazando, es increíble, ¿verdad? Por lo tanto, el cuerpo del Señor del sábado, porque Jesucristo, el Señor del sábado, se ha convertido en trigo de vida, porque Él se nos da a nosotros. Y este alimento nos convierte a nosotros ¿en qué? En un pueblo sacerdotal. Por eso, ¿verdad? En un pueblo sacerdotal, en comunión de vida con Dios, y nos permite que antes nosotros podamos comer lo que antes solo a los sacerdotes les era permitido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes podían comer ese pan que era ofrecido a Dios, y hoy en día nosotros, que somos un pueblo sacerdotal, pues entonces podemos comer el pan de vida, que es Cristo, ¿verdad? Que es un círculo entero de lo de la creación. Como ustedes saben, que se ha explicado anteriormente, ¿cuál era el concepto de Dios para Israel? Era que todos fueran sacerdotes, fuera un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Y eso fue lo que la alianza que hicieron en Sinaí. Y cuando entonces ellos cometieron el pecado que adoraron el becerro de oro, entonces de un pueblo de sacerdotes solamente los levitas, la tribu de Leví, fueron sacerdotes, que fueron los únicos que se quedaron leales a Dios, y fueron los que entonces pasaron a cuchillo a todos los que habían pecado, ¿verdad? Como se acuerdan en el libro del Éxodo. Por lo tanto, de una nación de sacerdotes que antes para Dios, pues era toda una humanidad de sacerdotes, Adán y Eva, ¿verdad? Adán es el sacerdote de la tierra, el que la cultivaba, el que la cuidaba, ¿verdad? Y pues la visión de Dios es que toda la humanidad fuera sacerdotal. Pero Adán lo dañó, pues entonces tuvo que coger un pueblo sacerdote, una nación de sacerdotes, Israel, y ellos cometieron el pecado otra vez de adorar a un Dios falso. Entonces solamente una tribu de sacerdotes, que fue Leví, ¿verdad? Y ahora entonces vuelve a todo
no una nación, sino a todo el mundo que acepte a Jesucristo como su Salvador, es un pueblo sacerdotal. Todos nosotros somos sacerdotes por nuestro bautismo, ¿verdad? Cuando nos bautizan y nos dicen, ahora eres sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Por lo tanto, por nuestro bautismo somos sacerdotes y podemos entonces, tenemos el derecho y el privilegio de poder comer el pan de vida. Fíjense cómo todo se va uniendo ahí. Lucas, en este pasaje, omite una sentencia importante que Marcos nos da. Marcos, cuando nos habla de este episodio del sábado y de la curación de lo que está, no de la curación, sino de lo que pasa el sábado, que están comiendo los discípulos, dice que el sábado, que dice que Jesús, al final, en Marcos, dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto dice Marcos, pero Lucas no lo dice. Marcos quizá añadió aquí una sentencia independiente que Lucas convierte en su conclusión. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. ¿Verdad? Se piensa que la expresión Hijo del Hombre, que es, como sabemos, viene del libro de Daniel, el capítulo 7, ¿verdad? Donde Daniel tiene la visión de esa figura vestida en blanco con un cinto de oro en el pecho y que viene y dice como hijo del hombre, ¿verdad? Pues de ahí es que viene el título, ¿verdad? Ha sido empleada con toda la carga de un título de exaltación post-pascual, o sea, después de la Pascua, después de la resurrección, ¿verdad? Un fenómeno frecuentemente en todo el Evangelio sinóptico. O sea, que ellos utilizan ese título de Hijo del Hombre como algo de que va a pasar después de la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, Jesús dice que cuando Esteban lo están matando y dice, yo veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre bajando, ¿verdad? Pues ahí. Bueno, ya con eso hay muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que con eso es suficiente para este pasaje. Vamos entonces a leer el próximo pasaje, que es del versículo 6 al 11, que dice así. Otro sábado, Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús le dijo, a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre, extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Palabra de Dios. Fíjense, en estas dos controversias sobre el sábado, Jesús manifiesta su autoridad y su poder divino y enseña el verdadero sentido del descanso sabático. Esta narración continúa la temática del sábado. La palabra clave es el sábado, ¿verdad? El episodio está situado en otro sábado, como oímos. El relato de milagro se interrumpe hasta cierto punto por la frase, los escribas y fariseos estaban al acecho por si curaba el día sábado. O sea, lo estaban espiando a ver si curaba el día sábado. Los oponentes de Jesús ni siquiera hablan. Sus pensamientos bastan. Jesús sabe lo que están pensando, ¿verdad? Esta observación sirve ¿para qué? Para destacar el antagonismo entre Jesús y los fariseos, ¿verdad? Este fenómeno literario hace que la narración del milagro
pase a un segundo lugar. Y la controversia sea el tema principal. Sí ocurrió un milagro, pero eso no es lo más importante. Lo que Lucas quiere enfocarnos aquí es ese antagonismo que hay entre los fariseos y Jesús, y cómo los fariseos estaban detrás de Jesús para ver si lo cogían haciendo algo que ellos consideraban malo. No importa si hacía un milagro, no, eso les tenía a ellos sin cuidado, ¿verdad? Por lo tanto, en el punto central están las palabras de Jesús. El sábado es lícito hacer el bien. Ese es el meollo, ¿verdad? El sábado se hace el bien o se hace el mal, ¿verdad? De los evangelistas, solo Lucas, de los sinópticos, estamos hablando de Mateo y de Marcos, solamente Lucas menciona que es la mano derecha la paralizada. Quizás para mostrar que el hombre representa a Israel, esperando ser restaurado, como vemos en este versículo 10, aún languideciendo en el exilio junto a los ríos de Babilonia. Eso viene del Salmo 137, que nos dice que dice que los judíos se estaban quejando que los opresores, los babilonios, los estaban obligando a que hicieran un canto de Jerusalén, ¿verdad? Entonces dice, Jerusalén, si yo de ti me olvido, que se me seque mi mano derecha, que se me seque mi diestra. Y sigue diciendo, y que se me pegue la lengua al paladar. O sea, que eso es algo que pues da la connotación de que ellos estaban en exilio, estaban bajo los opresores lo hacían aún comportarse como de fiesta cuando ellos estaban adoloridos y apenados por estar en el exilio, ¿verdad? Y entonces el salmista dice, Jerusalén, si yo de ti me olvido, si yo me olvido de lo que tú simbolizas, yo me olvido de todas las cosas buenas que tú simbolizas para mí, y que tú eres la casa del Señor, y me olvido de mi religión, y me olvido de dónde yo vengo, que se me seque mi diestra, ¿verdad? Por lo tanto, el que Lucas haya puesto, el único que haya puesto que es la mano derecha, quiere decir que nos está diciendo que este hombre que está enfermo con la mano seca derecha está representando a Israel, que está esperando por la restauración, ¿verdad? Los oponentes de Jesús, los escribas y los fariseos, lo observaban de cerca, cumpliendo irónicamente también la escritura que dice en el Salmo 37, el impío maquina contra el justo, rechinan sus dientes en contra de él. O sea que fíjense cómo todas estas oraciones, frases que Lucas utiliza son haciendo referencia a estos salmos que hablan sobre cómo este hombre simboliza a Babilonia, y cómo los fariseos y los escribas, que son los impíos, ¿verdad? Que estaban maquinando contra Jesús, porque dice que estaban buscando, ¿verdad? Dónde ponerle una trampa, dónde cogerlo que estuviera haciendo algo que pudieran ellos utilizar contra él. Por lo tanto, su preocupación por el sábado, la de los fariseos, se ha degenerado en observar a su prójimo para poder acusarlo. Algo que tal vez empezó como algo positivo, ¿verdad? De enseñarle al pueblo de que tiene que obedecer, que tiene que guardar el sábado, porque uno de los mandamientos, todavía nosotros tenemos el mandamiento, ¿verdad? De santificar las fiestas, que es el tercer mandamiento, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues el domingo, porque el día de la resurrección del Señor, que es un día que no se debe trabajar, un día que se debe venir a la misa, se puede visitar personas y hacer el bien, ¿verdad? Pero verdaderamente un día que pues debe uno dedicarlo al Señor todos los 7 días de la semana. Por lo tanto, algo que empezó como algo bueno, en el caso de los fariseos, degeneró hasta tal punto que lo utilizaban observando a ver cómo podían coger a Jesús haciendo algo diferente de lo que la ley supuestamente decía. Por tanto, esos son esos paralelos entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en este pasaje.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, continuamos entonces. Jesús, sin embargo, se da cuenta de sus intenciones, ¿verdad? Al enfrentar directamente su hipocresía, le dice al hombre que se levante y se ponga de pie ante ellos. Como quien dice, yo sé lo que ustedes están pensando, pues mira, ahora lo voy a poner ahí delante de todo el mundo, no voy a hacer nada que sea ocultándome. Es una acción que revela sus intenciones y expone la de sus adversarios, ¿verdad? Jesús, el Salvador, como nos dice el capítulo 2, versículo 11, ha venido claramente a hacer el bien y a salvar la vida. Sus oponentes, en cambio, han venido a hacer el mal y destruir la vida. Algo poco apropiado para quien pretende observar el sábado, ¿verdad? O sea que ellos decían que eran los que guardaban la ley, eran los que hacían bien, pero sin embargo, pues verdaderamente, pues lo que estaban haciendo era el mal, ¿verdad? Así como vimos el domingo pasado, el pasaje de la Biblia donde estaba el fariseo en el templo y estaba el recaudador de impuestos, ¿verdad? Y uno la oración que hacía era para él: yo soy esto, yo soy bueno, yo doy diezmo, yo no cometo adulterio, yo soy, hago todas estas cosas buenas. O sea, no oraba a Dios, sino se alababa él mismo. Y el recaudador de impuestos, que era el pecador, lo único que decía era: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador, ¿verdad? Y con eso se justificó. Pues esto es algo, un paralelo de eso, ¿verdad? Cuando Jesús dice: extiende tu mano, Jesús sana de nuevo mediante su palabra de mandato, ¿verdad? Él no lo toca ni nada, solamente extiende tu mano. Y el hombre, al obedecer, su mano queda restaurada, queda completamente sana. Porque Jesús, esto lo vemos porque Jesús ha venido a proclamar el jubileo. ¿Qué es el jubileo? ¿Verdad? Este año que estamos viviendo, el jubileo donde se perdonan todos los pecados, ¿verdad? Y nosotros si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, comulgamos y después hacemos las oraciones por las intenciones del Papa, y por esto pues entonces recibimos el perdón de todas las penas debidas al pecado, ¿verdad? Y si morimos, pues entonces vamos directamente al cielo. Así mismo podemos hacer eso por nuestro fieles difuntos, para que si están en el purgatorio, pues Dios los saque del purgatorio y los lleve al cielo, ¿verdad? Y tenemos todo este año, el año de jubileo, ¿verdad? Que es que cuando Jesús, el profeta Isaías dice que el Mesías, el Salvador, va a venir a traer buenas nuevas, a curar a los enfermos, y los tullidos van a caminar, y los ciegos van a ver. Es el año de jubileo, el año, por lo tanto, Él ha venido a proclamar el jubileo, el tiempo de libertad para los oprimidos. No tiene mejor día para la restauración que el sábado. El jubileo semanal del descanso, eso es el sábado, ¿verdad? Por lo tanto, pues, ¿qué mejor día para Jesús sanar y hacerlo que el día del Señor, que es el sábado? Además, el verbo restaurar, ¿verdad? Le restauró la mano, se usa a menudo para referirse a la restauración y reunión de Israel, como lo vemos en el libro de Oseas, capítulo 11, en Jeremías, capítulo 16, y en Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo. El LXX, el número romano para 70, ¿verdad? Por lo tanto, esto lo que nos quiere decir que este libro de Oseas, capítulo 11, versículo 11, de la traducción del Sextuagésimo, ¿verdad? Que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿verdad? Que es la traducción que la iglesia sigue utilizando. La división, ¿verdad? De Israel había comenzado, ¿verdad? Con la división de las tribus de Israel. Cuando el rey del reino del norte
Jeroboam dijo al pueblo que olvidara Jerusalén y su templo y estableció sus propios santuarios rivales. Eso lo vemos en el libro de Reyes, ¿verdad? Estamos hablando de división, la división de los que siguen a Jesús y los que no siguen a Jesús, de los fariseos y los discípulos de Jesús, ¿verdad? Pero esta división ya había empezado, ya, como se acuerdan la historia, cuando el rey David murió, ¿quién le sucedió? El hijo, Salomón, ¿verdad? Y cuando Salomón murió, entonces Roabán fue el hijo de Salomón que lo sucedió. Entonces, como Salomón había puesto tanto impuesto en el pueblo para la construcción del templo y todas esas cosas, los ancianos del templo fueron a Roboam y le pidieron que bajara los impuestos. Entonces Roboam le pidió consejo a los ancianos y los ancianos hizo: bájale los impuestos y ellos te servirán siempre. Entonces le pidió consejo a sus amigos, que eran jóvenes como él, y dijeron: no, lo que tienes que hacer al contrario, dale más impuestos porque tú eres el rey, no deja que ellos te dicten lo que tú te debes de hacer. Y él siguió el consejo de los jóvenes. Cuando vinieron las tribus de Israel, él les dijo que si ellos creían que el dedo de Salomón era pesado, que si el muslo de Salomón era pesado, el dedo de él iba a ser más pesado. Por lo tanto, entonces hay una revuelta y las 10 de las 12 tribus de Israel se aliaron y no estuvieron bajo el dominio de Roboam, ¿verdad? Roboam solamente se quedó con la tribu de Judá y de Benjamín en el sur, que fue el reino de Judá, el reino del sur, el reino del norte, el reino de Israel. Y el reino de Israel fue entonces, nombró rey Jeroboam, ¿verdad? Entonces, como el templo estaba en Jerusalén, y Jerusalén es parte de la tribu de Judá, pues entonces los de las tribus del norte, pues tenían que ir a Jerusalén a adorar a Dios, ¿verdad? Pero entonces Jeroboam dijo: si esto sigue así, pues se me van a ir, porque obviamente la capital religiosa está allí, el templo. O sea, en aquella época el templo, no solamente el templo para ir a adorar a Dios, el templo era la combinación del Vaticano hoy en día, con el Capitolio, con la Casa Blanca, con todo eso. O sea, era el poder político, militar, religioso de todo el pueblo. Por lo tanto, Jeroboam entonces, para evitar que fueran al templo de Jerusalén, entonces él estableció 2 santuarios, ¿verdad? Y entonces mandó a construir un becerro de oro en cada uno de ellos. Y entonces, cuando él iba y reunió todo el pueblo, entonces empezó a ordenar sacerdotes que no fueran de la tribu de Leví. Cualquiera que quisiera ser sacerdote, él lo ordenaba sacerdote, ¿verdad? Y entonces él iba y entonces hacía sacrificio en ese santuario que tenía. Y si seguimos leyendo el libro de los Reyes, esto está en el capítulo 12, cuando más tarde él extendió la mano para hacer unos sacrificios, esta mano se secó, ¿verdad? La historia dice que vino un hombre de Dios y le dijo a él que él estaba haciendo lo que era malo ante los ojos de Yahvé, que él estaba adorando a dioses extraños, ¿verdad? Entonces él levantó la mano y le dijo a los soldados: agajen a ese para mandarlo a matar. Y entonces cuando levantó la mano contra el hombre de Dios, la mano derecha se le secó, ¿verdad? Se secó hasta que entonces él le suplicó al profeta que le intercediera ante Dios para que volviera a tener la mano, la función de la mano. Entonces el hombre de Dios no dice nunca el nombre, sino dice: el hombre de Dios le rogó a Yahvé y Yahvé le dio otra vez el poder de la mano a Jeroboam, ¿verdad? Eso está en el capítulo 13 de los Reyes. Es una historia muy interesante, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense cómo esa división y esa
vuelta a la idolatría del pueblo, fíjense, el castigo fue que se le secara la mano derecha al rey de Israel. Ahora, con la curación del hombre que tiene la mano paralizada, Jesús da una señal de que ha comenzado su programa jubilar, del jubileo, de restauración de Israel. Fíjense cómo eso se conecta con esa historia de el primer rey del reino del norte, que se volvió idólatra y se le secó la mano por haber tratado de atacarle al hombre de Dios, ¿verdad? Que Dios envió para que le dijera lo que estaba haciendo mal. Y entonces la curación de la mano del rey debió haber tenido un efecto de que él se volviera a convertir y a adorar al Dios verdadero, pero no lo hizo, ¿verdad? Pero sin embargo, entonces eso es lo que Jesús, entonces, al curar a este hombre con la mano seca, está diciendo: yo estoy volviendo a unir al pueblo de Israel que ha estado dividido, ¿verdad? En aquel entonces entre el reino del norte y el reino del sur, y en estos tiempos de Jesús entre los seguidores de Jesús y los fariseos que estaban en contra de él. Sin embargo, los oponentes de Jesús ven las cosas de manera diferente. El que le hubiese curado la mano de este hombre, ¿verdad? Y se llenan de rabia, literalmente llenos de ira, nos dice el texto, al considerar qué podrían hacerle a Jesús, ¿verdad? Y eso nos tiene que traer a la mente cuando en Nazaret, ¿se acuerdan cuando Jesús fue a Nazaret y le dieron el libro, el joyo de Isaías? Él lo leyó y dijo lo de que Isaías profetizó: cuando venga el Mesías será, dará las buenas nuevas, los cojos caminarán, los ciegos verán, los sordos van a oír, ¿verdad? Y él le dijo: hoy se ha cumplido esto, ¿verdad? Y todo el mundo se quedó como que, wow, ¿qué es esto? Y entonces, entonces él les dijo, no le creyeron, ¿verdad? Y entonces él le echó el cuento de que había muchas viudas en Israel en los tiempos de Elías, y Elías fue no fue hasta Sidón para ayudar a una viuda que estaba muriendo de hambre a su hijo, y que había muchos leprosos en Israel en los tiempos de Eliseo, y el Naamán, el general de los ejércitos de Siria, fue el único leproso que el profeta curó, y era extranjero, y la otra era de esto. Por lo tanto, y entonces ellos se enfurecieron y ¿qué trataron? De tirarlo ahí por un bajanco. Y ese que Jesús pasó entre medio de ellos porque no era su momento, ¿verdad? Por lo tanto, la gente también en el Nazaret estaba llena de ira, y las palabras de Jesús siguen provocando oposición en su tiempo, que anticipa su pasión, ¿verdad? Como hoy en día también sus palabras provocan oposición e ira en todas las personas que tienen una vida que va en contra de los mandamientos de Dios, y cuando se les presenta eso, ¿qué es lo que hacen? Muchos de ellos explotan y reniegan y dicen: un intransigente, ustedes son esto y lo otro, y no aceptan la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, eso lo estamos viviendo hoy en día. En resumen, estas dos controversias, ¿verdad? La de los discípulos comiendo y la de la curación del hombre con la mano seca, se refieren principalmente a la identidad de Jesús, más que a la mera observancia del sábado. La observancia del sábado solamente la excusa. Lo que está en juego es quién es Jesús. Porque si Jesús es Dios, Él puede hacer lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, donde le dé la gana, ¿verdad? Pero si un hombre, pues entonces un lunático, porque está en contra de la ley, está haciendo lo que está en contra de la ley de Dios, ¿verdad? O sea, eso es lo que está en juego, quién Jesús es. Y por lo tanto nosotros no podemos estar ante Jesús a términos medios. O lo tenemos que aceptar como el Hijo de Dios, como el Mesías, o tenemos que pensar de él como un lunático, como alguien, un loco que vino y
decía que era el Hijo de Dios. Hay muchos manicomios que hay gente que dice que son Dios, ¿verdad? Uno o el otro, pero no hay términos medios con Él. Por eso Jesús dice, o estás conmigo o estás en contra mía. Pero no podemos tener dos señores. No podemos tener a Dios y servirle al dinero o a los placeres o al poder o a la gloria, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús nos dice este escritor Chilton en su libro Judaísmo en el Nuevo Testamento, Práctica y Creencia, nos dice que Jesús no era simplemente otro rabino, reformador, que trataba de hacer la vida más fácil para la gente. El asunto es completamente distinto. Él no venía a hacer la vida fácil, como dijo en la lectura del jueves de esta semana pasada, donde decía que yo he venido a traer el fuego, ¿verdad? Y el hijo estará en contra del padre, y la nuera estará en contra de la suegra, ¿verdad? O sea que o se acepta o no se acepta, y eso divide hasta las familias, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a seguir con el próximo pasaje, que es la elección de los 12, que dice así. Dice, en aquellos días se fue a orar a un cejo y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra de Dios. Fíjense que antes de la elección de los 12, ¿qué nos dice aquí? Que como en la transfiguración, que veremos en el capítulo 9, Jesús sube a la montaña, ¿verdad? Antes de hacer algo, a orar. Pero en ninguno de estos dos episodios, ni la transfiguración ni aquí, nos dice a qué montaña él subió. Solamente dice que subió a la montaña, ¿verdad? En la transfiguración, Moisés aparece y Jesús es presentado como el profeta a quien el pueblo debe escuchar. Como nos dice también el Deuteronomio capítulo 18, y como nos dice en el pasaje de la transfiguración, de la manera que ellos escucharon a Moisés. O sea que la transfiguración va a haber una correlación de entre Jesús y Moisés. Unas similitudes, ¿verdad?, entre los dos, una comparación. Moisés sube al monte Sinaí para hablar con Dios, como dice en Éxodo, y entonces baja del monte para hablar con el pueblo, después que habla con Dios, decirle lo que Dios le dijo, ¿verdad? Entonces, después que Moisés baja y habla con el pueblo, ¿qué es lo que hace? Construyó un altar con 12 piedras, y estas 12 piedras representan las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y esto fue al pie del monte Sinaí. Entonces Jesús, de manera similar, va y sube a la montaña, antes de escoger a los 12, a orar, y cuando desciende, ¿qué dice? Que comienza a enseñar, ¿verdad? Como en el pasaje que acabamos de oír. Y entonces después de eso escoge a 12 apóstoles, a las 12 piedras sobre las que él, ¿verdad?, va a, como dice el libro de Apocalipsis, que son las 12 puertas de la ciudad de la Jerusalén celestial. La noche de oración, que se pasó toda la noche orando, es seguida por un día de acción, donde Jesús elige a los 12, ¿verdad? El número 12 tiene un significado simbólico, ¿verdad? A través de los 12, Jesús está reuniendo a las 12 tribus de Israel en cumplimiento de la esperanza de restauración de Israel. Esta conexión se hace explícita en la última cena, donde Jesús dice que ellos se sentarán en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso se lo dice a los discípulos, ¿verdad?, en la última cena. Y en los Hechos de los Apóstoles, ¿qué pasa? Como Judas Iscariote murió,
Pues entonces eligen a Matías como reemplazo de Judas para mantener el número de 12 como el número fundamental. Pues ahora somos 11, pues tiene que ser 12. Y entonces cogieron a Matías, ¿verdad? La palabra apóstol significa uno que es enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Lucas menciona la lista de los 12 tal como aparece en Marcos. Las dos listas son idénticas, excepto que Lucas sustituye el nombre de Tadeo que le da Marco por el de Judas, el hijo de Santiago. Y esto también lo vemos en los Hechos, ¿verdad? También se llama Judas, el hijo de Santiago. Este otro Santiago, ¿verdad? No Santiago el mayor ni el menor. En la lista aparece el nombre de Mateo, pero no el de Leví. Es otra diferencia. Tanto en los sinópticos como en los Hechos, el que aparece en primer lugar siempre es Simón Pedro, ¿verdad? Destacando así la posición destacada que tuvo en la iglesia primitiva, porque era pues al que Jesús le dio las llaves del reino, ¿verdad? La primacía de Pedro. En segundo lugar está Andrés, hermano de Pedro, pero Lucas no lo vuelve a mencionar nada más en todo su evangelio, solamente es la única vez que menciona aquí, no como de otro evangelio que lo mencionan en varias ocasiones. Luego están los otros hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo y compañeros de pesca de Simón Pedro, ¿verdad? Bartolomé, identificado en la tradición cristiana como Nataniel, ¿verdad? Que es el que en otro evangelio dice que yo te vi debajo del árbol, ¿verdad? Y él le dijo, tú eres el Mesías. Y si tú crees que, porque te dije que te vi debajo del árbol, crees en mí, ya verás muchas cosas más grandes, ¿verdad? Y la tradición nos dice que Bartolomé, su martirio fue que lo despellejaron. Por eso en la Capilla Sixtina, en el mural del último juicio, ¿verdad? Está Bartolomé con todo el pellejo de él en forma del cuerpo, aguantándolo, y se ve el pellejo del cuerpo colgando. Y la cara de Bartolomé es la cara de Miguel Ángel. Miguel Ángel se pintó él mismo un autorretrato en la cara de Bartolomé, ¿verdad? El sufrimiento de ese martirio. El recaudador de impuestos Leví es llamado Mateo, en Lucas, ¿verdad? Como en toda la lista de los 12. Y Simón, llamado el celote, se refiere al cananeo, el que Mateo y Marcos lo llaman el cananeo. Se le da también un epíteto derivado de la raíz hebrea cana, ¿verdad? Que significa ser celoso, porque se dice el celote y pues se cree, es de esto, que celote porque era del partido de los que eran celosos y que estaban en un partido que luchaba, hacía guerrilla contra los romanos. Y fueron los que eventualmente le hicieron la guerra a los romanos, que llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los romanos, ¿verdad? Pero la cuestión es que este partido de los celotes no vino a estar instituido oficialmente hasta 36 años después que Jesucristo murió. Por lo tanto, lo más probable, él no era de ese partido, aunque es capaz en aquella época habían las semillas de ese partido, ¿verdad? Pero verdaderamente se cree que viene de que era celoso por Dios, de hacer las cosas de Dios. Y por eso lo llamaban el celote, a Simón, a ese Simón. Y con eso terminamos nuestra clase de hoy, ¿verdad? Vamos entonces a hacer nuestra oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos guarde y nos lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.